Le contaré algo antes de comenzar. En esta semana tuve dos chascos. El día domingo, bueno, el día sábado, después que yo salí aquí a la iglesia, llegué como a mi casa a las 5 de la tarde y el domingo a las 6 de la mañana que me despierto no me puedo levantar de la cama. Con un dolor en los huesos impresionante ese dolor. Y más de todo, duré 4 días sin poderme levantarme de la cama. Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de los huesos. Y yo le digo, Dios mío, si es su voluntad que suba el domingo, sáname. El día de ayer no tenía absolutamente nada. Y en esta semana estaba hablando con una persona que quiero mucho, la verdad, y me dijo algo icónico, me dijo que si predicar era lo mismo que dar clase. Hoy lo vamos a saber, si predicar es lo mismo que dar clase. Eh, Son las 2:05 de la tarde y le doy una buena tarde a cada uno de ustedes. Feliz sábado, pero están todos apagados. Yo sé que ya tienen hambre, pero me van a regalar 40 minutos exactos, que es lo que me limita el manual de iglesia para estar aquí de pie. Y antes de comenzar me quiero presentar para los que no me conocen, aunque la gran mayoría aquí me conoce. Samuel, bájale un poquito al micrófono, por favor. Sonido, sonido. ¿Ahí? Sí, ok, ahí. Eh, Mi nombre es Brandon Mena, me ha conocido como Brandon JM, director de comunicación del Distrito Tintal, director de comunicación y sonido de la iglesia y evangelista digital y evangelista web hace 7 años. Con el ministerio hemos llegado a 18 países, algo impresionante, he predicado de manera virtual en 18 países, en 2 idiomas me ha tocado predicar tanto portugués como inglés. Hemos visitado hemos estado de manera presencial en más de 28 iglesias a nivel nacional y más de 52 iglesias a nivel nacional también de manera virtual. Y imagínense, hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra. Y yo, de las 3 iglesias que he sido miembro, después que me cambio la feligresía, es que vuelvo. Algo impresionante. Y de las 14 iglesias que tiene el distrito del Tintales, me faltaba ya esta. Porque la primera iglesia que estuve fue en la Unión, me faltaba esta, fui recorriendo Paraíso Tu Casa, Paraíso Las Vegas, Refugio, La Unión, eh, Nuevo Pacto y las 3 iglesias que son las centro de influencia. Pero antes de comenzar, ¿a quién le gusta la historia? A todo el mundo le gusta la historia, ¿no? Voy a contar una historia, pero vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo que esté en medio de nosotros. El tema del día de hoy. Inclinemos nuestras cabezas. Amante Padre Celestial que murió en los siglos, la sea para ti sea la gloria, la honra y el poder. Señor, ahora que vamos a abrir tu santa y divina escritura, Señor, para ti sea la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, le voy a contar un datico de lo que sucedió en el 2020. En el 2020, en plena pandemia en el mundo, se disparó la tasa de suicidios y la tasa de violencia intrafamiliar. Uno de los países que más afectó sobre el suicidio fue Corea del Sur. Aproximadamente la tasa de suicidio estaba entre 4.9% y se disparaba más de 50%. La tasa de suicidio, o sea, se moría cada 120 segundos se moría una persona porque se suicidaba en el 2020. Más del 30% de los hogares a nivel mundial fueron destruidos porque no se soportaba estar uno del otro. Imagínense. Y más de todo, de los 30%, de ese 50% de la tasa de suicidio era por medio de asfixia mecánica o por medio de asfixia a través de una horca. ¿Usted sabe qué es una horca? Ya la mayoría sabe qué es una horca, ¿no? Y se dice que mucho antes, mucho antes de la edad de Cristo, antes de Cristo, no se tiene como mencionada una fecha estipulada como tal, no se tiene registro, donde comenzó la primera horca.
donde las personas eran sentenciadas a través de una horca, se ponía en la plaza central, se exhibía, decía por qué se estaba ahorcando, o sea, la persona se decía por qué se estaba ahorcando, ella en medio de la plaza central ahorcaba a la persona. Incluso después de los tiempos de la Inquisición aún se seguía haciendo. Después de los siglos XVII y XVIII aún se seguía haciendo. Y quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cuántas personas ahorcaron en la Biblia? No. ¿Cuántas personas ahorcaron en la Biblia? Nada. No fue una. Fueron dos personas que murieron a través de una horca. Solo dos. ¿Cuál fue lo primero? Naamán fue uno. ¿Por qué ahorcaron a Naamán? Amando, ¿en qué capítulo de la Biblia está? Ay. Esther 7 del 8 al 10. ¿Y el segundo quién fue? ¿En qué capítulo de la Biblia está? No está en Judas, todo el mundo piensa que está en el libro de Judas, no. ¿En cuál? Lucas no lo menciona, solamente hay un versículo que lo menciona, tampoco. Mateo capítulo 27, versículo del 1 al 5 menciona la muerte de Judas. Pero hay algo curioso que no menciona la Biblia. Judas compró el mismo lugar donde murió, ya estando muerto. La gente dice, ¿cómo así que Judas murió en el mismo lugar que compró ya estando muerto? Cuando Judas se arrepintió, él fue a devolver sus 30 monedas de plata. Entonces los ancianos dijeron, no podemos dar esta moneda a la ofrenda porque ya es plata que está sucia de sangre. O sea, si yo pongo esta moneda a la ofrenda es un pecado, ¿qué hacemos? Cuando encontraron los restos de Judas en un árbol, ¿cómo se llama el árbol que se murió Judas? Tampoco saben cómo se llama el árbol donde sacó Judas. ¿Eh? No. El árbol se llama árbol del amor. Árbol del amor, así se llama el árbol donde se murió Judas. ¿Por qué? Porque el árbol tiene una hojita que parece un corazón. Y el árbol está recto. ¿Qué sucede con Judas? Que hay un mito urbano que dice que después que ese árbol Judas se lanzó, el árbol se inclinó. O sea, Judas era bastante gordito. Cuando el árbol se inclinó, el árbol partió su rama y los restos de Judas quedaron esparcidos en el valle donde se murió. Por eso es que el valle se llama Campo de Sancho. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando encontraron el cuerpo de Judas en ese campo, todo el mundo dijo, que aquí yo no quiero ir a nadie, yo no quiero estar con nadie. O sea, aquí ya yo no quiero estar porque aquí murió un asesino. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los ancianos? Bueno, vamos a comprar este campo con la plata que Judas nos devolvió, en pocas palabras la plata todavía sigue siendo de Judas. Compraron el campo y actualmente ese campo está entre Israel y Jerusalén y actualmente ahí funciona una iglesia que se llama Iglesia del Campo de Sánchez, que es un lugar muy turístico en la actualidad, para que lo tenga en datos muy curiosos, para cuando ya tenga un examen diga de dónde murió Judas, cómo murió Judas y de qué manera. ¿Por qué cuento esta historia, hermano? Porque así como muchas personas se suicidaron en el 2020 y 2021, así como se disparó la tasa de suicidio en Colombia, le voy a contar la historia de un chico. El chico en ese entonces tenía 23 años. Tenía 22, 23 años. El chico era adventista, o era adventista el chico, o era no sé cómo tomarlo. El chico llevaba una vida tranquila. Desde el colegio, era el colegio a su casa, la casa al colegio. Yo como líder juvenil he escuchado millones de historias de chicos adventistas y 2 o 3 de la mañana me he estado tocando despierto y decir, a mí me ha tocado historias que yo digo, ¿cómo? ¿Y ahora qué hago? Yo digo, Dios mío, ilumíname o elimíname, una de las dos. Y la historia de este chico es bastante sorprendente. El chico, cuando tenía 17 años, terminó el colegio y entró a la universidad. Y
Aún así, estando en la iglesia, él era diácono en la iglesia, predicaba en la iglesia el joven, y era un joven muy activo. Pero desde que estaba en segundo semestre de la universidad, el joven conoció cierto aquí amigo, el cual se fue retirando poco a poco de la iglesia. Anteriormente el joven había tenido ya una trascendencia con la familia, porque la hermana, cuando llegó a la iglesia, cuando llegó a la universidad se retiró de la iglesia, cuando su mamá llegó a la universidad también se retiró de la iglesia, pero él decía, a pesar de los pecados que yo estoy teniendo, yo no me retiro. El joven, todos los viernes, como sabía que era viernes de preparación, él la pena que salía de la universidad se iba para su casa. Él se iba para su casa, llegaba a su casa a las 6, 7 de la noche, recibía el sábado con su mamá, pero a partir del segundo o tercer semestre de universidad, el joven se fue retirando, ya no llegaba a las 7, sino a las 8. Ya no llegaba a las 8, sino a las 9. Y llegó un tiempo donde llegaba a las 11. ¿Qué sucede? ¿Qué hacía ese muchacho? Se quedaba con esos amigos que él había conocido a beber y a consumir droga. Ese joven llegaba a las 11 de la noche cuando ya todo el mundo estaba dormido en su casa. Y ese joven, al día siguiente, así ebrio, así borracho, se montaba en una plataforma a recoger diezmos o a predicar. El joven era uno de los primeros que llegaba a la iglesia anteriormente, que llegaba a las 8 de la mañana y abría la iglesia. Y él estaba ahí activo siempre en la iglesia, pero llegó un momento donde ya no llegaba a las 8, sino a las 9, no llegaba a las 9, sino a las 10, ya no llegaba a las 10, sino a decir amén. Así que, hola, ¿cómo está? Me voy. Y chao. Y el joven llegó un momento donde, si me ponen a recoger diezmo, yo lo recojo. Pero le llegó a tener dejó de tener una importancia en Dios en su vida. Y aún así, aunque él predicaba, aunque él recogía diezmo, aunque él estaba activo en la iglesia, él tenía una doble vida. Y esa doble vida de ese joven, ¿qué fue lo que pasó? Lo conllevó al primer llamado. Él un día estaba en su habitación y le dijo, y escuchó una voz que decía, ¿qué estás haciendo por tu vida? Él dejó de prestarle atención a esa voz. Y él, ¿qué fue lo que empezó? Él dijo, no, eso no importa. ¿Qué pasó con ese joven? El joven siguió con la misma, ya no consumía droga, sino que solamente tomaba alcohol, pero a tal punto de que cuando los amigos y él no tenían dinero, se entregaba una estrategia para robar el alcohol en los centros comerciales. Robar la cerveza de los centros comerciales, y así era 2, 3 paquetes, 5 paquetes, una vez que robaron hasta 16 paquetes de cerveza en un centro comercial y nadie se dio cuenta. Y a él no le importaba, y aún así él tenía ese remordimiento de que él sabía que estaba haciendo mal. Pero aún así él era como, Bernalí me va a entender el refrán, él era como el apellido de Zapata. Si no la gana, la empata. O sea, él era, cometo mi pecado, le pido perdón a Dios y al día siguiente estoy como si nada. Y él así era todos los fines de semana, los viernes se iba con los amigos después de la universidad a tomar, a beber. Y después el día siguiente estaba en la iglesia con una resaca impresionante del muchacho, predicando, recogiendo diezmos como si nada de Dios hubiese pasado. Para ese 2021, el muchacho conoció ciertas personas que llevaron aún más, en vez de edificarla, terminaron fue destruyéndolo más, y el muchacho se sentía mal. O sea, ese muchacho, nuevamente Dios lo llamó y le dijo, ¿qué estás haciendo por tu vida? Pero él ignoró totalmente esa voz y él siguió y siguió y siguió y siguió y siguió. Él en su iglesia, él estaba activo y para el mes de mayo, él era el líder, él era el líder juvenil de la iglesia en ese entonces.
Él literalmente, ese muchacho, todo lo que él hacía, todo lo que él decía, todos los muchachos le seguían. Entonces, para ese año, en mayo, él le tocó con los amigos hacer la programación del Día de la Madre. Eso fueron 3 semanas preparando, que comprando, que yendo, que viniendo, que esto y lo otro. Y él, aunque los viernes estaba haciendo las cosas malas, le seguía muy, muy activo en la iglesia. Y aquel 29 de mayo hicieron el programa, él se sentía lo peor. Él, aquel 29 de mayo, él me decía, ya yo no sabía ni qué hacer. Ya yo no sabía ni para dónde ir, ni porque yo sabía que estaba cometiendo algo malo. Y aquel 29 de mayo él disfrazó ese sentimiento que él tenía y él hizo su programa a tal punto que a las 6 de la tarde que terminaron, la iglesia lo felicitó, muy bien programa, excelente programación, esto y lo otro. A tal punto que él cuando llegó a su casa a las 9 de la noche, él sintió aquel vacío y él se acostó en su cama. Él se acostó en su cama el muchacho y él escuchaba una voz que decía, hazlo, tú sabes lo que estás sintiendo, hazlo. Pero él seguía allí acostado en su cama, en su teléfono, en su computadora. Y ese muchacho, a las 10:23 de la noche de aquel 29 de mayo, escribió una carta al computador a 2 personas que él quería bastante. Escribió una carta y a las 10:25 de la noche, él armó una hora que decidía terminar con su vida. Él amarró su soga al cuello, él se puso en su mesa de noche y decidió lanzarse. A las 10:25 de la noche de aquel 29 de mayo. Pero hay algo, que a las 10 él dice que él perdió el conocimiento, totalmente. Y él dijo, hasta aquí llegué. ¿Cómo sé la historia? Porque el muchacho, cuando ya había perdido el conocimiento, su casa tenía todo el mundo oscuro, toda apagada, excepción en la luz de su cuarto, todo estaba con seguro, todo el mundo estaba durmiendo. Él siente que cuando pierde el conocimiento alguien lo levantó. Lo levantó, le quitó la soga del cuello y lo tiró hacia su cama. Mientras que él sentía que alguien le tocaba la cabeza y escuchaba una voz tan dulce que decía, cálmate, todo va a estar bien. Cálmate que todo va a estar bien. Cálmate que todo va a estar bien. Él empieza a hiperventilar de un momento a otro y él en su cama se queda desmayado hasta el día siguiente, donde él piensa que todo fue un sueño. Porque él sabe que no fue un sueño. Porque el muchacho cuando se ve al espejo del baño se da cuenta que tiene una marca de la pita que le recorre todo el cuello, un morado impresionante que le recorre todo el cuello, el cual su familia no se da cuenta, sino en hora de la tarde de aquel 30 de mayo de 2021. El muchacho lo llevan a un hospital de rehabilitación, en una casa de rehabilitación, lo llevan, y a partir del 1 de junio él lo interna. Él le dicen, a la familia del muchacho le dicen, no puede traer absolutamente nada, sino una tropa cómoda, porque él sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo va a salir. El muchacho, la mamá del muchacho, ¿qué es lo que hace? Ella toda preocupada, llorando, deja al muchacho en la casa de reposo, pero entre la cobija y la ropa le esconde una Biblia, el cual cuando él ve la Biblia, la abraza y la empieza a leer. En esa casa de reposo habían 22 jóvenes, tanto mayor como menor que él. Entonces, ¿qué sucede? Que los jóvenes lo miraban feo, o sea, todo el mundo allá bailando, escuchando música, viendo televisión, mientras el joven apartado de los demás, la Biblia. Al tercer día de él estar en la casa de reposo, el joven se encuentra con un muchacho mucho más alto que él, mayor que él,
Y el muchacho se le acerca y le dice, ¿qué estás leyendo? Él dice, no, yo estoy leyendo la Biblia. Y el muchacho dice, mira, yo te voy a contar algo. Yo estoy aquí porque maté a una persona y la policía me descubrió. Pero como yo no estoy apto para estar en una cárcel, me mandaron para acá. La policía la había disparado en la pierna derecha, y él estaba en la casa de reposo cumpliendo 8 años de condena. Y él dice, imagínate, yo no sé leer, porque yo desde los 5 años, desde los 10 años dejé quinta de primaria, yo nunca aprendí a leer y quiero que tú me leas la Biblia. Y todos los días, desde el tercer día, él empezó a leer la Biblia con el muchacho. Cuando empezó a leer la Biblia, otro muchacho se le sumó, como al séptimo día, como al día, como al día número 11, se le sumó otro muchacho, y después como el día número 20 se le sumó como 8 más. Y ese joven todas las noches, antes de acostarse, a través de una Biblia fue predicando la palabra a cada uno de los muchachos que se le acercaba a él, en esa casa, imagínense. La cuestión que él decía, si yo estoy aquí, es porque Dios me ha mandado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Si Dios no permitió que yo muriera, es porque Él tiene un propósito para mí. Y aquí, mi hermano, ese muchacho, ¿qué fue lo que pasó? Que el muchacho que había matado, que había estado allí cumpliendo una condena, él dijo, el día que yo salga aquí, lo primero que voy a hacer es pedirle perdón a mi mamá por todo lo que yo hice. Terminé de estudiar para ser pastor y cambiar mi vida totalmente. Porque tú me has enseñado que es el verdadero amor y el amor de Dios. Así le dijo. El muchacho que día anterior está cometiendo pecado, que día atrás se había intentado suicidar, ahorita le está cambiando la vida a un muchacho. Y así como aquel hombre le cambió la vida, desde a las 8 cantantes que él le está predicando todas las noches, después que se lo subió conmigo, aunque unos se buscaron de Dios, otros siguieron con lo mismo. Siguieron predicando la palabra de Dios. Y hermano, ¿por qué le cuento esta historia a cada uno de ustedes? Porque ese muchacho después del día 36, él salió de aquella clínica de reposo. Él entró un 1 de junio de 2021. Y el 6 de julio, un martes, él sale de esa clínica de reposo. Él sabía cuál era la consecuencia que le tocaba en la iglesia. Él confesó sus pecados en la iglesia. Él le pusieron 6 meses en rehabilitación. 6 meses en disciplina en la iglesia, pero él después de un mes de saber lo que había hecho, él decidió entregar nuevamente su vida al Señor. Él sabía qué era lo que había hecho, él sabía cuál era la consecuencia, y aquel muchacho decidió entregar nuevamente su vida al Señor. Y le voy a contar algo muy curioso. En el día número 12 ese muchacho estaría internado. Él ya estaba tan desesperado que él dice, Dios mío, él se arrodilló y él dice, Dios mío, dame una respuesta a lo que debo hacer. Y él abrió aquella Biblia. Y lo primero que encontró fue el versículo que dice, si tú dispones tu corazón a Dios y pones a Él todos tus caminos, si alguna iniquidad morara en tu hogar, ¿qué pasará? Tu vida será más luminosa que el mediodía, confiarás en Él y dormirás seguro. Que fue nuestro versículo que leímos, ahorita. Y con ese versículo todos los días se despertaba con esa esperanza de que el día que él saliera, Dios ya había cambiado su vida totalmente a ese muchacho. Mis hermanos, ¿le cuento algo?
que ustedes no me van a creer. Ese muchacho que el 29 de mayo intentó quitarse la vida, ese muchacho que sabía el pecado que estaba cometiendo y esperó hasta el último momento que Dios la apretara pero no la alcanza, y aprieta pero no abarca, ese muchacho era yo. Ese muchacho, a pesar de toda la iniquidad que a mí me había pasado, a pesar de todas las cosas que mi mamá me había dicho, yo nunca quise escuchar ni la voz de mi mamá ni la voz del Señor. Yo aquella noche del 29 de mayo, yo estaba tan desesperado sin saber qué hacer. ¿Y qué fue lo que yo decidí? Yo busqué el camino más fácil en mi cuarto, guindé una soga, puse una soga y me intenté suicidar. Así de sencillo. Me intenté suicidar después de 23 años de vida. Y yo aún no entendía. Y yo le oraba al Señor, Dios mío, ¿por qué no me permitiste que muriera ese día? Yo decía, Dios mío, ¿por qué no permitiste que yo terminara con mi vida? Yo sabía que era lo que me esperaba. Yo sabía que el único que puede quitar y dar la vida eres tú. Pero ¿por qué no permitiste? Pero después de meses fue en que entendí cuál era el propósito que Dios tenía. Mis hermanos, uno cuando tiene ganas de suicidarse, entendí algo. No es que uno quiera acabar con su vida. Uno quiere terminar con algo que tiene en tu corazón. Tú cuando tengas ese mal pensamiento, es porque algo quiere arrancar que no te deja vivir bien. Y en esta tarde del 14 de diciembre te estoy diciendo, no todas son nuestras físicas. Todos tenemos una horca en nuestro vivir, porque todos tenemos problemas familiares, problemas de dinero, problemas económicos, problemas X y problemas. Y esos son pequeños problemas que uno dice, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y uno la va atrandando. La mejor decisión es quitarme la vida misma. En esta tarde, le estoy diciendo a cada uno de ustedes, yo estuve en una hora y yo entiendo a las personas que estaban pasando en esta situación, que pasen en esta situación, no es algo sencillo. Y decir yo me voy a matar o yo me voy a suicidar, no es la primera vez que porque dicen, no, es que lo que pasa es que no es que lo hace. En el 2022 conocí a un chico llamado Isaac. El chico tenía problemas con su esposa. Un domingo en la mañana, su esposa sale con sus hijos hacia esa casa. Y él ya le había advertido a la esposa y le había dicho, me siento tan mal lo que está pasando que un día de tu vida voy a terminar con mi vida. ¿Y qué es lo que sucede? Que la esposa que le responde, me importa si tú terminas con tu vida o no, de todos modos tú siempre vuelves conmigo y siempre tenemos la misma situación. Aquel domingo Yesid decidió guindar una soga en su cuarto y Yesid tenía empresa, tenía almacenes, tenía todo, vivía muy bien. Y cuando la esposa llega aproximadamente a las 6 de la tarde, encuentra a Yesid colgado en su habitación porque decidió acabar con su vida. Mis hermanos, la tarde de hoy le digo, si usted está pasando por una situación donde Dios te está diciendo, ven hacia mí, no busques otro problema, te invito a que suelte esa soga. Te invito a que le digas, Dios mío, te entrego mi vida en estos momentos, yo estoy teniendo un problema, yo estoy teniendo una situación. Pero Dios que nos manda a decir en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y hay muchas veces que se nos olvida, hay muchísimas veces que se nos olvida decir, Dios mío, te entrego mi vida. Y buscamos soluciones humanas donde la podemos encontrar. Pero si Dios me dice, venid a mí primero, buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás venta por añadidura, ¿por qué
nosotros buscamos soluciones humanas. Mis hermanos, después que yo intenté suicidarme, aquel 29 de mayo de 2021, yo le dije, el día que yo me bauticé, yo le dije, Dios mío, a ti te entrego mi vida y tú sabrás qué hacer. Y Dios desde aquel momento hasta hoy nunca me dejó solo. Y te invito hoy a entregar nuevamente tu vida al Señor, el día de hoy. Te invito a ponerte de pie y vamos a tener una oración y decirle, Dios mío, vamos a orar, te entrego mi vida hoy. Te entrego mi vida para que me cambie totalmente el próximo sábado y Santa Cena. Por eso fue que quise tener este tema hoy. Porque si tú estás haciendo algo que está permitiendo que caiga en esa horca, que caiga en depresión, el próximo sábado vamos a renovar nuestro voto con el Señor y decirle, Dios mío, para el 2025 dame una criatura nueva que pueda confiar en ti, que pueda estar más fiel a ti. Permíteme que sea una mejor persona, que pueda estar más pendiente a mi salvación y no a lo material de este mundo.